Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar en este webinar. Voy a presentar a nuestra expositora. Ella es María del Carmen Jiménez, es profesora del Tecnológico de Monterrey desde 1988 y ha impartido diferentes materias del área de tecnologías de información. Principalmente se ha dedicado al área de analítica de datos. Ha desarrollado proyectos en conjunto con alumnos para instituciones sociales de México, la ONU, INCAN y Causa en Común. Actualmente es coordinadora de los diplomados de Big Data como estrategia de negocios, Data Science for Business, visualization de datos por medio de Tableau, además de participar como instructora en diversos diplomados y seminarios impartidos en México y en el extranjero, como Chile, Ecuador, Colombia, etc. Ha participado también coordinando e impartiendo capacitaciones para empresas como Santander, Grupo Peñoles, Ford, Grupo Bimbo, así como diseñando programas en formato en línea y live sobre Data Analytics. Es licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos por parte del Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en Sistemas, Planeación e Informática, cuyo grado fue otorgado por la Universidad Iberoamericana. Además, cuenta con certificaciones y diplomados en temas alineados a su formación académica. Bienvenida, Mari Carmen, y te cedo el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos y que aprovechemos este tiempo para, como una charla de café, platicar acerca de estos temas tan interesantes de ciencia de datos. En este caso y en este momento vamos a tocar temas vinculados a la cuestión social, no de negocios. Más bien vamos a ver qué se puede hacer por el bien de la sociedad a través de la ciencia de datos. Y más que un referente académico o hablar de conceptos académicos, me gustaría compartirles las experiencias que he tenido a lo largo del tiempo que llevo analizando datos y el bien común que se puede lograr. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta pequeña charla y después daremos unos minutos para que se puedan hacer algunas preguntas, porque seguramente el tema les va a generar inquietudes, dado que toca fibras un poco sensibles, ya que son sociales. Entonces, bueno, la ciencia de datos al servicio de la comunidad. Realmente este término no es nuevo, es lo que se llama como social good, es utilizar los datos para el bien de la sociedad. Pueden ser organizaciones sin fines de lucro, como institutos de salud, como institutos sociales, o también para ONGs. Entonces es un reto bastante interesante porque es muy difícil poder medir el beneficio. Si nosotros hacemos un proyecto en una empresa o en una organización, es fácil detectar, vendimos más, retuvimos a nuestros clientes, a lo mejor la cadena de suministro la optimizamos en tiempo. Sin embargo, cuando tocamos temas sociales, es muy difícil y se vuelve más interesante por lo mismo el poder evaluar qué tan bien o qué tan mal diseñamos la estrategia. Bueno, es importante, antes de que empecemos a ver nuestros temas, nuestros proyectos, identificar los tipos de análisis que hay. Vamos a ver que hay 3 tipos de análisis. El análisis descriptivo, que nos habla del pasado y del presente. El análisis predictivo, como su nombre lo dice, hacia el futuro. Y el análisis prescriptivo. ¿Cuándo utilizar cada uno de ellos? Depende la pregunta que queramos contestar. Si yo quiero saber qué está sucediendo en este momento, tengo que utilizar el análisis descriptivo. Si yo quiero contestar qué va a suceder, tengo que utilizar el análisis predictivo. Y si yo quiero contestar la pregunta de qué puede suceder si se selecciona una estrategia u otra, utilizaré el análisis prescriptivo. Y como la imagen lo muestra, es el que está a un paso o es la base para la inteligencia artificial, porque puede tomar decisiones por sí sola. Y en uno de nuestros ejemplos vamos a hablar sobre inteligencia artificial, de la cual ya se está utilizando en estos momentos. Otro componente muy importante dentro del análisis de datos, pues son los datos por sí. Y vamos a ver que hay 3 clasificaciones. Lo menciono porque a raíz del uso de los móviles, a raíz del uso de las redes sociales, se dio el boom de los datos.
Hasta hace 10 años, todos los datos que manejábamos eran estructurados. Son datos que caben en una base de datos o que se almacenan en una hoja de Excel. Sin embargo, las redes sociales nos empezaron a generar datos semiestructurados, como los mensajes que enviamos o que escribimos en Facebook, y también, por ejemplo, estos archivos XML de las facturas o los archivos HTML, y por ahí van a empezar ustedes a escuchar cada vez más los famosos archivos JSON, que se utilizan de una manera más popular para poder manejar datos que no son estructurados. Y surgen los datos no estructurados. Son los más complejos, los más demandantes en espacio. Es donde están los videos, los audios, que también han tenido un crecimiento exponencial. El reto tecnológico que se tiene en estos momentos es que todos los datos para ser analizados se tienen que convertir a estructurados. Es decir, tenemos que encontrar nosotros las herramientas para que me ayuden a convertirlos y volverlos estructurados. Estas herramientas, por ejemplo, las venden los proveedores como Google, como Microsoft, como IBM. Más adelante les voy a poner un ejemplo de un caso real. Bueno, entonces ya vimos en este momento cuáles son los dos componentes importantes del análisis de datos. Por un lado, vamos a tener los datos y por otro lado, cómo los voy a analizar. Teniendo estas dos bases, estamos listos para hacer diferentes proyectos. Depende qué quiero obtener. Quiero contestar una pregunta del presente y del pasado, quiero predecir o me quiero ir a algo prescriptivo. Muy bien, continuemos con nuestra presentación y veamos los proyectos. Seleccioné para nuestra charla 3 proyectos. Uno que tiene que ver con caravanas migrantes. Caravanas migrantes de México hacia Estados Unidos. Es importante recalcarlo. Y tiene que ver con el análisis de tweets. Otro proyecto que seleccioné es el análisis de expedientes sobre el tratamiento de cáncer de mama. Este lo trabajamos en el INCAN, el Instituto de Cancerología, que se encuentra en la Ciudad de México. Y el último, y fue uno de los proyectos más retadores, dignifica la imagen del servidor público. Pues bien, vamos a empezar. Vamos a platicar de nuestro primer proyecto. Muy bien, como ustedes saben, la migración es algo que ya está inmerso en las sociedades y conlleva muchas aristas y en este momento no me gustaría tocar el tema desde el punto de vista social. Más bien vamos a platicarlo desde el punto de vista tecnológico y cómo esta tecnología, en específico la ciencia de datos, ayuda a entender mejor el comportamiento de esta sociedad. Bueno, entonces la pregunta que se detonó fue, ¿cómo impactan los bots la percepción de los usuarios en Estados Unidos referente a los sucesos de la caravana migrante? Para eso se analizaron casi 9,000 tweets, perdón, 9,000 usuarios. Se analizaron a 9,000 usuarios para conocer qué mensajes estaban enviando. Pero el reto no era solamente analizar el contenido de los tweets. Lo más importante era analizar si era un tweet creado por un usuario humano o era un tweet creado por un usuario bot. Y cuando hablamos de la palabra bot, quiere decir que utilizó inteligencia artificial. Es decir, ya lleva un análisis prescriptivo, lleva una connotación donde sabe que el utilizar ciertas palabras van a generar un comportamiento, una acción diferente. Para eso, utilizamos las herramientas que se llama, Botometer y BotCheck. Son los logos que podemos ver como el pajarito y el robot. Estas herramientas lo que hacen es que nosotros le ingresábamos el nombre del usuario y nos indicaba si era bot o era un humano. ¿En qué se basa? Estos son programas que alguien ya realizó, pero seguramente lo que analizan es la longitud del texto, las palabras que se utilizan,
el momento en que lanzan el tweet no es lo mismo mandarlo a las 12 de la noche que mandarlo a las 10 de la mañana. Entonces, todas estas características se analizan y una vez que le mandábamos un usuario, la respuesta que recibíamos era la siguiente. El usuario que acabas de enviar tiene una probabilidad del 90% de ser bot por las características que se analizaron. O el usuario que acabas de enviar tiene una probabilidad de ser humano, de ser un humano del 90%. También tuvimos algunos usuarios que no se pudieron clasificar porque no había suficientes elementos para llegar a esta conclusión. Posteriormente, ya que tuvimos nosotros esta separación, qué usuarios eran bots y qué usuarios eran humanos, nos dimos a la tarea de analizar ahora sí el contenido de los tweets, es decir, el análisis de textos y de sentimientos, para lo cual utilizamos la herramienta de los servicios cognitivos de Azure, donde se analizaron pues el speech, la manera en que escribían, las palabras que utilizaban y cuáles fueron nuestros hallazgos. Bueno, aquí ya les puse la cifra, fueron 95,000 usuarios y la verdad fue sorprendente lo que encontramos. Del 100% de los usuarios que se analizaron, 0.96% fueron bots, ni siquiera llegaban al 1%. 78.54 eran usuarios humanos y un 20% aproximadamente no se pudo definir si era humano o era bot. Lo sorprendente es que los bots son son influenciadores en un 80%. Se hizo un diagrama para ver por cada usuario que era bot el impacto que tenía y es impresionante hacia dónde llegaban. Tenía un 80% más de influencia que un usuario humano. Otra cosa que encontramos muy interesante fue que los bots más influenciadores tienden a difundir mensajes con sentimientos negativos y por lo general se publicaban el martes en la madrugada. Esto es algo que logra la ciencia de datos, el llegar a estas cifras, en primera instancia, saber si es bot o es humano y después el analizar el texto, los contenidos que se hacen en los mensajes y por último, la influencia que tiene. Algo súper interesante es que este proyecto se realizó en conjunto con la Escuela de Humanidades, donde está toda el área de comunicación, que conocen muy bien la parte pues, del lenguaje, de la digitalización, etcétera. Y ellos estaban sorprendidos de estas cifras. Bueno, también los técnicos nos sorprendimos de esto, por supuesto, pero es increíble que las redes sociales sí están ahora teniendo esta avenida o este camino de manipular basado en los textos. Una palabra que salió muy relevante para ser seguida es la palabra MAGA, que utiliza mucho Donald Trump, donde dice que make America great again, ¿no? O sea, maneja esto de la nacionalidad y esto impactaba tremendamente. Entonces, los humanos por lo general somos muy dados a escribir nuestros mensajes en tweet o en Facebook de una manera un poquito más pasional, ¿no? No pensamos tan racionalmente qué palabra va a tener un impacto mayor. Esto sí lo logra un bot. Fue una experiencia muy enriquecedora. Muy bien, cambiemos completamente de giro y ahora vayamos a ver este proyecto. Este proyecto, la verdad, a mí me dejó una enseñanza impresionante. Trabajamos en el Instituto Nacional de Cancerología, únicamente con el tratamiento de cáncer de mama, y nuestro socio formador fue SAS. SAS es un proveedor muy importante en el área de análisis de datos, predictiva, descriptiva y prescriptiva. Y obviamente, pues el TEC de Monterrey. ¿Cuáles fueron las características de los datos? El estudio se realizó tomando en cuenta la información de 8,048 pacientes. Y digo pacientes porque también había personas del género masculino. De todos eran mexicanos de 29 diferentes estados de la República. Y la ventana del tiempo de los expedientes del 2004 al 2017. Algo que me gustaría comentarles, que platicamos con el director del cáncer de mama del instituto, le externamos pues que ya hay varios estudios a nivel mundial sobre este tema.
Y él nos enfatizaba, y eso se los quiero transmitir a ustedes, que en este momento los datos que se iban a analizar era de mexicanos. No es lo mismo analizar datos de un mexicano o de una mexicana o de una persona que a lo mejor vive en Canadá o una persona que vive en África. Después de recibir sus quimioterapias, es muy diferente las actividades que realizan. Por ejemplo, en Canadá tienen un traslado a sus domicilios y pueden descansar. En México, muchas mujeres, terminando su tratamiento de quimioterapia, tienen que tomar un transporte público y dirigirse pues a sus trabajos o en la mejor situación a su casa, ¿no? Entonces, él quería conocer realmente el comportamiento de la población que asiste al INCAN. Eso hago la aclaración porque cuando se llegan a las conclusiones sobre proyectos de ciencia de datos, es muy importante puntualizar que las conclusiones son basadas en los datos que estamos analizando. Muy bien, ¿qué se logró o qué reportes o visualizaciones generamos aquí? Bueno, se conoció el panorama general de pacientes del instituto. También se analizó los tiempos entre los procesos y tratamientos. El director del cáncer de mama en el INCAN nos hacía mucho énfasis en que ellos ya tienen ciertos protocolos, los médicos, el equipo de médicos. Sin embargo, querían como confirmar o que también les mostráramos si los pasos eran los correctos, porque no es lo mismo atender a una mujer de 25 años que nunca ha sido mamá a una mujer de 40 años que ya fue mamá. Entonces, cambia el tratamiento que se puede practicar y esto beneficia a la paciente. Entonces, también él quería validar qué tan rápido deberían de actuar, qué tanto beneficio generaba a largo plazo. También hicimos una segmentación comparando la efectividad de la quimioterapia y, por supuesto, el análisis de mortalidad por segmentos, ¿no? Y algo que fue súper interesante, la verdad, esto dejó sorprendidos a los doctores y a nosotros mucho más. El análisis de sentimientos. Lo ideal hubiera sido analizar el sentimiento de los pacientes, pero no tenemos datos de ellos. Entonces, lo que se analizó fue el texto de los expedientes, cómo escriben los doctores en el expediente clínico de las pacientes o de los pacientes. Y nos dimos cuenta que a pesar de que son términos técnicos, hablando en el entorno médico, ellos enfatizaban o ponían palabras que detonaban el sentimiento. Cuando la paciente iba en mejoría, se notaba en las palabras que escribían. A lo mejor utilizaban términos como decir, la paciente va mejorando, el siguiente proceso es, ya ponían el tratamiento que iban a utilizar. O cuando el panorama era negativo, pues también ellos lo detonaban en ciertas palabras. Esto, la verdad, dejó sorprendidos a los médicos porque ellos no se habían percatado de eso. Era algo, pues yo creo que es la relación, ¿no? La empatía que hay con sus pacientes. Y es algo muy interesante. Bueno, después de que se trabajó con estos datos, ¿qué recomendaciones fue la que aportó el equipo del TEC? El peso y la edad de la paciente, así como el tamaño y la ubicación del tumor, determinan el desarrollo de la enfermedad. Y aquí me atreví a ponerles un diagramita de un árbol de decisión, donde se ve el lado que dice derecha, izquierda. Este es totalmente análisis predictivo. Se está haciendo la predicción. Si yo conozco la edad de la paciente, conozco el peso, el tamaño y la ubicación del tumor, podemos determinar el desarrollo que va a seguir, basado en los datos que analizamos. El análisis de los datos permite seleccionar los mejores tratamientos para las pacientes. Esto optimiza los recursos. Para el equipo de doctores es muy importante no desgastar los recursos, pero no solamente desde el punto de vista económico, sino también no desgastar a los pacientes. Cada tratamiento
es pues muy agresivo para el cuerpo del paciente. Entonces, el estar aplicándoles tratamientos y después continuamente y con cierta frecuencia, pues va generando estragos en estas personas. Entonces, lo ideal es optimizarlo, realmente cuando sea necesario aplicarlo. Y el beneficio, pues obviamente va a ser mejor. El siguiente punto es que los doctores expresaron sus sentimientos, lo que yo les platicaba en los expedientes clínicos. Estos, la verdad, los dejó sorprendidos porque quiere decir que en la manera en que ellos expresan, o sea, su sentimiento nos está indicando el camino que puede tomar el paciente. Y por último, y este es un tema, la verdad, de este proyecto, lo que aprendí, aparte de todo el esfuerzo que hacen los médicos, si antes los admiraba, pues los admiro más todavía, es los datos. Es la primera vez que me siento enfrente de datos y no entiendo nada, literalmente. Y nuestro sponsor, que era el director del cáncer de mama, tuvo la sencillez de explicarnos literalmente con manzanas qué significaba cada uno de los datos para que nosotros pudiéramos hacer un mejor análisis. Pero también ahí nos percatamos que la ingesta de datos no era siempre limpia, no era siempre confiable y esto pues no nos permitía hacer un análisis correcto. Y también las personas del INCAN se dieron cuenta, entonces, bueno, el equipo del TEC propuso algunas maneras para capturar la información de una manera más fácil, más confiable, para poder llegar a un análisis mucho más, pues, recomendable, ¿no? Mucho más asertivo. Entonces, bueno, pues es un tema, la verdad, muy interesante. La enseñanza que nos dejó fue impresionante y también la apertura que le dieron al TEC para conocer un poco más de esta, pues, del INCAN, de este instituto. Ya sé que las preguntas van al final, pero espero que por ahí las guarden. Y dejé al último uno de los proyectos más complicados que me ha tocado trabajar, no por los datos, sino por el objetivo que tienen, que dignifica la imagen de la seguridad pública por medio del análisis de datos. En otras palabras, es ver de otra forma a los policías. ¿Sí? Creo que del dominio público, que no les tenemos confianza. Es más, así empezamos este proyecto. Nos preguntaron quién confía en los policías y pues tristemente casi nadie o nadie prácticamente. Este proyecto lo realizamos con Causa en Común. Es una ONG que tiene que ver todo lo relacionado a la seguridad pública. Y entonces ellos nos proporcionaron los datos. Y el interés es que conociéramos más de los policías, porque en las noticias escuchamos que mueren y no le damos ni siquiera un poquito de atención en la mayoría de las situaciones. Entonces a ellos se les hacía muy interesante el que pudiéramos analizar la información y tener ahora una imagen diferente de los policías. Bueno, vamos a ver cómo se planteó este proyecto. ¿Cuál es la problemática? Las condiciones precarias en que los policías combaten el crimen. La percepción que se tiene de los policías en México. Y una que a mí la verdad, esta sí me movió las fibras sentimentales. La indiferencia a la muerte de los policías. Entonces, para eso trabajamos, aparte de la ONG, fueron policías a platicar con nosotros, nos contaron cómo es su día a día, nos contaron todas las agresiones que reciben de la población y al final, esto me dejó a mí, por eso les digo que me movió las fibras sentimentales, nos dijeron, esperemos que después de este proyecto ustedes vean a los policías de otra forma. No quiere decir que justifiquemos la corrupción y todo lo que sabemos que es malo, pero nos dijeron, simplemente saben cómo se llama el policía que está en su colonia. Y es cierto, ¿no? Ni siquiera nos damos a la tarea de esto. Y yo estaba renuente a este proyecto, pero para que vean hasta dónde llega la ciencia de datos. Algo súper interesante es que el resultado del análisis se plasmó en una infografía. Todo esto
está basado en análisis de datos. Se trabajó con Tableau, se trabajó con Big Machine Learning, o sea, también se aplicó Machine Learning de análisis predictivo, y al final llegaron a esta infografía porque la ONG de Causa en Común lo que quería era pues difundirlo, ¿no? Que llegáramos a estos indicadores. Entonces vamos a leerlos y quise respetar la infografía porque es muy interesante. Y entonces empecemos del lado superior izquierdo, donde nos dice, ¿arriesgarías la vida por? Ustedes saben que el 88% de los policías ganan menos de 15,000 pesos y trabajan, el 94% de los policías trabajan 24 horas por 24 horas. Entonces, la pregunta era, imagínate que te encuentras a un policía, le preguntas algo y no sabemos que tiene 24 horas de trabajo seguidas. No lo justifico, pero hay que hacer un poco de empatía. Otro dato, que bueno, lo hemos escuchado en las noticias, pero hay que leerlo, ¿no? Cada día muere un policía. 421 en total van en el año 2018. Esta infografía se hizo en octubre. Guanajuato es el estado más peligroso y la muerte de los policías pasa desapercibida. Me voy al lado derecho superior y leemos. 7 de cada 10 policías de nuevo ingreso perderán la confianza en su corporación después de 5 años. ¿Cómo se lee este dato? Los policías ingresan y sí tienen confianza y sienten orgullo de portar el uniforme. Pero en 5 años, 7 de esos que ingresaron ya no van a creer en la corporación. No les va a dar orgullo traer el uniforme y más bien van a buscar la corrupción. Y esto me llamó mucho la atención porque nos hicieron reflexionar en que ninguna persona quiere esto, pero la misma situación social orilla a que lleguen a este punto. La seguridad pública merece toda la protección y reconocimiento por parte del Estado y la ciudadanía. Y en este caso los alumnos generaron un hashtag que me gustó mucho. Dice, en las botas del poli. Respeta a las leyes y a los elementos de seguridad pública. Es que nos pusiéramos un poquito en las botas de los policías para saber cómo es su día. No lo justifico, lo repito nuevamente, pero hacer un poco más de empatía. El resultado, pues, de este estudio también llegamos y nos generó una gráfica. Esto está hecho en Tableau, donde en la parte superior se ven las fechas y los círculos nos están detonando cada vez que hay una muerte de un policía. Al final, casi al final de esta animación, van a ver que se ve un círculo muy grande cerca de Michoacán. Fue cuando tuvimos el suceso que mataron a un gran grupo de policías. Cuando vemos la animación, pues bueno, lo entendemos, pero piensen ustedes, ahí está, el círculo grande y vuelve a empezar. Esto nos indica cómo se ha movido tristemente la muerte de los policías y la insensibilidad social, porque sí nos hemos vuelto insensibles. Entonces, bueno, aquí la ciencia de datos pues trata de analizar los datos duros, pero para tener un efecto social. Es la parte del social good, ¿no? Ayuda a la sociedad, hace un bien social. Yo les repito, yo estaba muy renuente al proyecto, sin embargo, después de haberlo terminado, me sentí muy satisfecha, sobre todo por las conclusiones que aportaron los alumnos. El escuchar que un alumno de 20 años diga, ahora le voy a preguntar cómo se llama al policía de mi calle, quizás con esto no le va a quitar lo corrupto, pero al menos estamos haciendo un pequeño beneficio social. Y esto yo creo que es lo que vale la pena. ¿Qué viene? ¿Qué otros proyectos hay en puerta muy importantes? El analizar el cambio climático, cómo afecta al Producto Interno Bruto y la esperanza de vida, para que nos demos cuenta cómo se puede impactar, o sea, el cambio climático, cómo puede llegar a impactar a lo mejor hasta empresas como Amazon, empresas como Walmart. Entonces, no está tan alejado los proyectos sociales de los beneficios también de ciertas empresas.
y la esperanza de vida en las personas. Y además me da mucho orgullo decir que estos proyectos han sido temas que han nacido en las aulas por alumnos, y no por alumnos de tecnología, sino por alumnos de las áreas sociales. Y también la violencia de género. Utilizar la ciencia de datos para poder beneficiar, mejorar o apoyar este problema. Me gustaría llegar a mis conclusiones para dar un espacio a las preguntas y respuestas. Considero que son muy importantes. Bueno, los proyectos de ciencia de datos deben de empezar siempre por el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? No tecnológico, ese no es importante. El objetivo social o el objetivo de la empresa, en caso que sea un proyecto de negocios, del área de industrias, de logística. Sin embargo, cuando trabajamos en un proyecto social, el objetivo toma una preponderancia mayor, porque el impacto que va a tener no es fácil medirlo, pero el beneficio va a permear, va a ser más impactante, más importante, ¿no? Entonces, bueno, todos los proyectos de ciencia de datos, si su nombre lo lleva, ¿no? Ciencia, pues se basan en una metodología. Pero como siempre lo he dicho yo, la tecnología no es lo prioritario, más bien es el medio, no es el fin. El fin es el objetivo que tiene el proyecto. ¿Cuál era el objetivo de analizar los tweets de las caravanas migrantes? Era conocer que, por ejemplo, actualmente los bots manipulan más las redes sociales y utilizan keywords o palabras clave para manejar a todos los influencers, ¿no? A todos los usuarios de las redes sociales. ¿Cuál era el objetivo del INCAN? Optimizar sus tratamientos para, obviamente, darle salud a las pacientes, pero también no desgastarlas, es decir, darle el mejor tratamiento. ¿Cuál era el objetivo? De causa en común. Es sensibilizarnos un poco más, ponernos en las botas del poli para entender cómo viven. Y esto lo logramos analizando los datos. ¿Cuál es el issue de todos los proyectos de ciencia de datos? Los datos. Número 1, contar con ellos. Número 2, que tengan calidad, que estén correctamente capturados, que sean datos confiables. Y algo más importante, tener el dato. Yo creo que ahorita lo que todos estamos viviendo del COVID-19 nos está moviendo a una transformación digital de una manera acelerada. Ya no nos quedó de otra, ¿no? Ahorita estamos en una conferencia de manera virtual y estamos utilizando la transformación digital, las transferencias bancarias, las compras. Yo creo que vamos a generar después de esta pandemia una emisión de datos mayor todavía, porque estamos dejando una huella digital más amplia. Piensen ustedes, ¿desde cuándo no vamos a una sucursal bancaria? ¿No? Todo lo hacemos por transformación digital, transferencias bancarias de manera de transformación digital. Entonces, los datos, vamos a recibir ahora más datos ya directamente a estos grandes almacenes, ¿no? Que se llaman por lo general base de datos o data lake. Data lake es cuando se almacenan estructurados, no estructurados y semiestructurados. ¿Ok? Y por último, el análisis de datos se debe realizar de manera multidisciplinaria, no solamente TI. Esa es una falacia. Tecnologías de información es un componente, no es la parte más importante. Y por eso les pongo esta imagen. Ahí estoy con colegas que son del área de humanidades, con el director de la ONG, con una experta en seguridad social que trabajó en el gobierno y el equipo que ven ustedes de alumnos es de diferentes carreras, ingenieros en sistemas, comunicólogos, había licenciados en psicología, en derecho, y entonces el alcance es mayor. La ciencia de datos son proyectos que se deben de construir y se deben de interpretar de manera multidisciplinaria, porque cada quien le va a dar un enfoque. El enfoque más precario, por decirlo de alguna forma, lo tienen o los tenemos los de tecnologías de información,
porque pues es el medio, ¿no? Utiliza Azure, utiliza SAS, utiliza Tableau, sí, pero los datos nos los van a dar la parte social y la interpretación, que es lo más importante, pues lo van a hacer las áreas de humanidades. Ellos le van a dar ese sentido social a los datos. La verdad, son proyectos y son retos muy loables porque el saber que estamos analizando datos de personas y que les podemos generar un beneficio a esas personas o a nuevas personas que vayan llegando es una satisfacción muy grande y sobre todo como académicos, ¿no? Yo creo que aquí la verdad estos proyectos a mí me apasionan porque son las dos áreas que me gustan más, la tecnología de análisis de datos y la parte social. Creo que si no fuéramos académicos, pues está inmerso en nosotros la parte social, el convivir, el tener el trato con los alumnos. Y algo que he aprendido muchísimo es que los alumnos hacen aportaciones y hacen interpretaciones increíbles, la verdad. Aquí sí llevamos la creatividad de la juventud y multidisciplinaria, ¿no? También aprenden a trabajar con colegas, con compañeros de otras áreas. Y nosotros como académicos aprendemos muchísimo de las instituciones sociales con las que trabajamos y también pues de otros compañeros.